Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos estén escuchando. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado que apreciamos muchísimo. Y pues bueno, pues para comenzar, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar No, aquí. gracias, Brian. Pues me gustaría comenzar con una primera pregunta que la verdad se me hace muy interesante y es algo que platicaba con Ceci hace rato. ¿Cómo es que alguien que viene de estudiar filosofía y pues toda esta parte un poco más de humanidades, termina trabajando en cosas del sector energía y bueno, pues la verdad es que hoy día involucrándose bastante en todo esto? Pues sí, es un camino un poco inusual, ¿no? Yo estudié filosofía en la Universidad de La Habana, yo soy cubano de origen, y siempre me interesó mucho los temas políticos, de economía. Cuando me gradué fue interesante porque yo trabajaba haciendo tours en bicicleta, ¿no? Habiendo estudiado filosofía, yo pensaba que mi camino era el desempleo absoluto. Pero llegó la pandemia y haciendo estos tours en bicicleta en La Habana, especialmente dedicado al sector del turismo, la pandemia, pues el gobierno cubano se la tomó bien en serio. Entonces cerraron completamente el país, nadie entraba, nadie salía. Cerramos los tours en bicicleta en ese momento. La empresa continúa, un amigo fue el que la creó y ahí la tiene y está creciendo. Sin embargo, creo que para mí fue un gran momento, ¿no? Me impulsó a decir, bueno, ok, tengo que empezar a crear eh, pues mi propia carrera, ¿no? Y empecé a buscar clientes a través de LinkedIn en análisis de riesgo político, macroeconomía, cualquier cosa que les hiciera falta, especialmente sobre Cuba, ¿no? Logré este acuerdo con The Economist Intelligence Unit para poderles proveer de información con temas de Cuba y así. Y pues empezaron a caer más clientes, ¿no? Entonces ya empecé a crear como un perfil de analista de riesgo, temas de políticas públicas en Cuba. Después empecé a trabajar en temas otros temas del Caribe, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago. Y me mudo a México, seguía trabajando en los mismos temas, pero me ofrecen este trabajo que tengo ahora en el sector energético. Yo les dije, pues yo no tengo mucha experiencia. Había trabajado algunos temas muy generales en Guyana. Sabes que encontraron mucho petróleo y han estado, pues la economía de Guyana se está revolucionando, ¿no? Con toda la industria petrolera ahí, pero habían sido temas muy generales, nada muy específico. Y fui honesto con ellos y me dijeron, no, pues necesitamos a alguien precisamente que tenga tu background porque queremos ampliar nuestra cobertura de políticas públicas en México. Y así fue, ¿no? Por cuestiones generales, la empresa cerró su cobertura que tenía de políticas públicas en México y me quedé yo trabajando temas de energéticos en otros lugares, ¿no? Especialmente gas natural licuado, bueno, gas natural en Estados Unidos, proyectos de gas natural licuado de exportación en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, todo, ¿no? Y aquí estoy. Está padrísimo, Brian. Oye, entonces al principio, pues lo que te movió a meterte en todo esto fue la situación, la realidad, ¿no? En la que estabas y tener que buscar como otra chamba y el COVID y todo. Pero actualmente dirías que hay algo que te inspira o que te mueve a hacer lo que haces. O sea, ¿es mera curiosidad por temas macroeconómicos o hay algo más allá como inspirador? Hay un tema muy particular que es el tema de la transición energética, ¿no? Eh, Antes de trabajar 100% en el sector, pues mi visión de la transición energética era, pues, la visión general que tienen todos, ¿no? Hay que adoptar, eh, pues, tecnologías verdes, hay que avanzar la transición hacia la descarbonización de la economía, todo ese tipo de cosas. Era una visión bastante, digamos, simplista, ¿no? De lo que puedes leer en la prensa general de lo que es la transición energética. Creo que ahora algo que me motiva mucho es entender los detalles muy técnicos de estos procesos, ¿no? Digo siempre que sí, en la próxima vida voy a ser ingeniero. Creo que es la única razón por la cual ir a la universidad. O eres doctor, o eres ingeniero, o algo que necesita una certificación. Pero si mis hijos me dicen que quieren estudiar teoría de danza o algo así, o filosofía, no lo voy a pagar. Pero entender los temas muy, muy técnicos, ¿no?
por ejemplo, cuál es el rol del gas natural en la transición, cuál es el rol de ciertas tecnologías en la transición, por qué es importante tener que la transición energética tenga, sí, un componente de descarbonización, pero también su componente de seguridad, su componente de, de ¿cuál es la palabra? Em, pues hacerlo sostenible en el sentido del gasto que implica, ¿no? A veces, sí es cierto, podemos utilizar otras tecnologías, pero no todo el mundo las puede pagar, ¿no? Entonces se hace insostenible en ese momento. ¿Cuál es el rol del combustible, de los combustibles fósiles? ¿Es o no es moral seguir usando combustibles fósiles? Creo que el debate se ha hecho muy simplista, muy polarizado. Entonces todos estos temas ahora como me motivan muchísimo, ¿no? Sobre todo estando en una posición donde pues yo hago inteligencia de mercado, ¿no? Para empresas, para gobiernos, para consumidores, para productores de energía y ver todas estas cosas que suceden día a día, ¿no? Cómo se comercia gas natural, cómo se comercia gas natural licuado, análisis de precios, todo este tipo de cosas creo que son muy técnicas y muy importantes para entender la transición. Creo que sin duda la transición energética es uno de los temas del presente y del futuro, pero necesita personas que la entiendan bien, ¿no? O los componentes técnicos. Creo que hay muchos políticos, sobre todo, que hacen promesas a la gente completamente irracionales o basadas en el aire, ¿no? Y creo que siendo honesto con las personas es la mejor manera de entender que, por ejemplo, cuando en el gobierno de Estados Unidos el presidente Biden se sale y dice, pues en 10 años ya no va a haber combustibles fósiles. Y después pasa la situación en Ucrania y lo primero que le dice el presidente Biden a las empresas petroleras y de gas natural, necesitamos que aumenten la producción. Y es como, ok, pero tú les acabas de decir que en 10 años ya no va a existir su negocio. Y aumentar la producción, al menos que sea Arabia Saudita, aumentar la producción implica inversiones de años y años y años. Arabia Saudita tiene una capacidad única en el mercado petrolero mundial que es de un día para otro pueden aumentar o disminuir la producción por cómo ellos han abordado la industria en su país, ¿no? Pero al menos que sea Arabia Saudita, cualquier otra empresa que quiera aumentar producción, no le toma un día, no le toma un mes. Y son inversiones que para ver los resultados necesitas años. Entonces, si tú le estás diciendo que en 10 años ya no van a tener un negocio, ¿por qué todo el dinero que están haciendo lo van a reinvertir? ¿No? Si no va a haber un negocio, nunca van a recuperar. Y además le estás diciendo a los bancos y a las aseguradoras que ya no quieres que comercien con la industria petrolera y de gas natural. Entonces, como, bueno, sí, podemos aumentar la producción, pero ¿cómo vamos a financiar esa operación? ¿Cómo vamos a asegurar esa operación? Si ninguna operadora ninguna aseguradora, perdón, nos incluye en su portafolio, ningún banco nos incluye en su portafolio porque va en contra de sus estándares de ESG, ¿no? Entonces, es todo muy lógico, ¿no? Y creo que así se está viendo el tema, muy político, y creo que mientras los que estén liderando estos procesos sean los Joe Biden del mundo, los Greta Thunberg del mundo, pues no se dan las cosas, ¿no? Entonces eso me motiva mucho, entender los aspectos más técnicos de los procesos, eh, y creo que ahí, cuando entiendes las cosas más técnicas, pues entiendes qué es posible y qué no es posible, ¿no? Buenísimo. Y tocando estos puntos que acabas de mencionar, Brian, la verdad es que quiero profundizar en uno en particular. Mencionaste muchísimos criterios acerca del tema de cómo vamos con el uso y quizá con la parte de dejar combustibles fósiles y tal como lo mencionas, no es una decisión que se puede tomar de un día a otro, pues si bien muchos estamos en favor de lograr una transición energética, apoyar la descarbonización, pues hay veces que una realidad es que no podemos hacer esos cambios tan drásticos, ¿no? Porque implican romper contratos, implican temas laborales, impacto económico, muchas cosas. Pero acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención y me gustaría conocer tu opinión, pues más que nada desde el punto de lo que haces hoy día, pero creo que también me quiero agarrar un poco de este background que tienes de filosofía, entonces quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves o cuál es tu posición acerca de esta discusión de si eso no es moral,
el uso de petróleo y especialmente de todos los combustibles fósiles, digo, tanto hoy día y en esta visión de mediano largo plazo. Hay un gran libro, eh, uy, ahora, pero se llama El caso, no recuerdo el autor, pero se llama El caso moral para los combustibles fósiles, ¿no? Ah, y ese es un gran libro que les recomiendo a todas las personas. En mi opinión, es complicado, porque si una operación de extracción petrolera es netamente contaminante, ¿no? Es netamente invasiva contra el ambiente, ¿no? Te pones a pensar cuáles han sido los mayores descubrimientos o los mayores inventos de la humanidad. Y le pones vamos a ponerle una puntuación del 1 al 10, ¿no? En mi opinión, si le pones el más importante quizás ha sido la electricidad, vamos a decirlo, ¿no? Quizás la electricidad está en el 9 o en el 10, ¿no? Y ese cambio de la forma en que vivimos, de cambio en la productividad, cambio en todo, ¿no? Que conllevó la electricidad a la humanidad. El descubrimiento de combustibles fósiles, pienso que estaría en el 5 o en el 6, ¿no? Creo que ha sido muy importante para sacar a las personas de la pobreza. Cuando ves la historia de los últimos 200, 150 años, es una historia de eliminación progresiva de la pobreza. Y creo que los combustibles fósiles han jugado un papel muy importante en eso. Ahora, es netamente contaminante. Entonces, la pregunta sí es correcta. ¿Cómo podemos avanzar hacia la, la menor utilización de combustibles fósiles? Yo veo esa pregunta correcta, veo que es la intención correcta, sobre todo si estamos creando las tecnologías para dejar de utilizar este tipo de materias primas. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con la idea que el concepto de utilizar combustibles fósiles, de utilizar petróleo o gas natural es inmoral. Creo que, sobre todo, el simple hecho de que ha sido un elemento fundamental en la eliminación de la pobreza a nivel mundial, creo que ya por eso el caso de la inmoralidad de los combustibles fósiles pues me parece un poquito ridículo. Y creo que los seres humanos tomamos valor de la naturaleza, aportamos valor a la naturaleza. Sí, sí nos hemos pasado un poquito con el tema de los combustibles fósiles, no hay duda. Um, Al mismo tiempo, yo no creo que vayamos, por ejemplo, si ves la historia, esto es súper interesante porque la historia de la humanidad también es una historia de cada vez que hemos estado al borde del precipicio, inventamos algo para salirnos de eso. Está la historia esta del estiércol en Europa, ¿no? Cuando se usaban los caballos y Europa estaba cubierta de estiércol y era como, bueno, ¿qué va a pasar? Inventamos la rueda y inventamos el automóvil, ¿no? Y las calles europeas de estar cubiertas de estiércol y era un problema de salud pública porque los caballos llenaban todas las calles europeas de estiércol y demás, pues no, ¿no? El problema lo solucionamos. Creo que primero estamos en un momento de histeria con el tema del cambio climático. Si hay una situación de cambio climático, el mundo no se va a acabar. Esos reportes de las Naciones Unidas da un poco de vergüenza en un punto porque las Naciones Unidas siguen haciendo este tipo de reportes donde son bastante alarmistas, bastante histéricos y después de unos años pues dicen, pero tenemos 2 años más. Y después, no, pero 2 años más, ¿no? Aunque habían dicho que hace 2 años ya era irreversible el tema. Pero sobre todo algo que me entusiasma también es ver personas que están trabajando todos los días, no en escribir artículos de opinión histéricos sobre que el mundo se va a acabar, sino en solucionar el problema. Entonces, cuando ves que hay tantas personas como ustedes trabajando en el tema, creando nuevas tecnologías para ser más eficientes, para recuperar mucho del ecosistema que hemos perdido, no sé, en los manglares o en los corales o en lugares de extracción petrolera o de gas natural, pues te das cuenta que no estamos tan mal como nos han dicho que estamos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que la ruta que hemos decidido es correcta, utilizar menos combustibles fósiles, alejarnos de eso.
Sin embargo, es incorrecto decir que no lo vamos a necesitar más en 30 años. No parece lógico. Y también es ilógico decir que vamos camino a la extinción o a la destrucción del planeta cuando hay tantas personas trabajando precisamente para lo contrario, ¿no? Pues sí. Digo, a mí también me gusta pensar que hay mucha gente haciendo cosas buenas, lo veo. O sea, estando en Energy conocemos a gente increíble que justo está trabajando para bajar, ¿no? Los datos bien, ver qué se puede hacer, hacer soluciones que realmente ayuden. Pero al mismo tiempo ves un montón de cosas que ya no deberían estar pasando, ¿no? Pero bueno, regresándonos un poquito justo, ¿no? De que tú trabajas en análisis macroeconómico, pues igual y cuéntanos un poco qué es lo que haces como más a detalle, tal vez no tan técnico, pero más a detalle, y cuáles dirías que son las variables más relevantes para hacer estos análisis. Antes de responderte esta pregunta, coincido contigo en lo que acabas de decir. Hay mucha gente y muchas empresas que van en el camino incorrecto, pero cuando te pones a analizar, por ejemplo, Saudi Aramco, la principal empresa estatal petrolera del mundo, del gobierno de Arabia Saudita, creó hace unos años eh, como una unidad de negocio destinada únicamente a fondear y a buscar emprendimientos que van en contra de su modelo de negocio. Emprendimientos a la economía verde. BP tiene lo mismo, Chevron tiene lo mismo, Exxon tiene lo mismo. Creo que todas estas empresas han entendido que ya se tomó una decisión que es la descarbonización y por ahí vamos. Eso no sucede de un día a otro. Y pero también está la idea de que ya los grandes descubrimientos, las grandes innovaciones no suceden en un garaje como sucedían en los años 2000 y en los años 1900, 1990, donde Amazon, Google, todos lo crearon en un garaje, ¿no? Hoy las grandes innovaciones, cuando ves en materia de energía renovable, inteligencia artificial, están sucediendo en los departamentos de desarrollo de las grandes empresas. Entonces eso eh, me da mucha esperanza porque estas son empresas que no están tomando decisiones ideológicas, están tomando decisiones de dinero. Y si ellos tomaron una decisión bueno, poniendo al lado el tema de ESG, que es totalmente ideológico y en muchos casos irresponsable, pero estas empresas si tomaron ya la decisión de sí, vamos a ponerle dinero bueno del fuerte a emprendimientos que van en contra de nuestro modelo de negocio principal y que van a favor de la transición energética porque algo están viendo, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta eh, de qué hago exactamente, ¿no? Pues bueno, ahora mismo estoy totalmente enfocado en gas natural licuado. No sé si saben, pero a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gas natural licuado, que ya de por sí tenía un rol bastante importante en los mercados internacionales, tomó mucha más relevancia, ¿no? Todos los gasoductos que iban de Rusia a Europa, o los principales gasoductos, o pararon o fueron sancionados. Entonces Europa, que en buena manera dependía del gas ruso, era un gas bastante accesible, un gas que, bueno, se había creado toda la infraestructura de transporte desde Rusia a Europa, Alemania y otros mercados importantes. Pues eso paró, ¿no? Y los mercados europeos empezaron a buscar gas, ¿no? No tenían la infraestructura de transporte de gas natural por gasoducto, que es lo ideal. Entonces empezaron a importar gas natural licuado. ¿Qué es el gas natural licuado? Es simplemente el gas natural, el mismo de siempre, de toda la vida, que pasa por un proceso de licuefacción para poderlo transportar en barcos, ¿no? Entonces, Europa empezó a importar más gas de Qatar, gran exportador de gas natural, los Estados Unidos, Australia, que son los tres principales exportadores de gas natural licuado. Y el mercado se volvió un poco loco, ¿no? El precio subió, había más acción. Este es un mercado que depende mucho de los contratos de largo plazo, ¿no? Pero se volvió un mercado más inestable donde se estaban anunciando compras en medio del día y un barco se desviaba a otro lugar y en ese contexto estamos, ¿no? Ya ahora en un contexto más calmado, más
más tranquilo, más estable, digamos, pero muy interesante. México está adquiriendo una relevancia nueva en los mercados energéticos internacionales porque hay varios proyectos de exportación de gas natural licuado en las dos costas, ¿no? Es gas natural que viene de Estados Unidos, que es el gas natural más barato del mundo, viene de Estados Unidos, pasa por todo el sistema de transporte que existe en México, de gasoductos y va a estas plantas de liquefacción para hacerse líquido y poderlo exportar. En Altamira hay un gran proyecto que ya está a punto de comenzar operaciones. Ese gas va a ir principalmente a Europa. En Sonora hay dos proyectos que va a ir especialmente a Asia. Asia sigue siendo el principal mercado importador de gas natural. Japón, Corea del Sur, China eh, son grandes consumidores de gas natural licuado. De nuevo, el gas natural no se consume de manera licuada. Cuando llega a su destino, pasa por otro proceso y se vuelve gaseoso otra vez, ¿no? Y se usa para la industria, para no sé, para las casas, para calentar, para enfriar, etcétera, ¿no? Creo que hoy el principal factor que estamos viendo en, en los mercados sigue siendo, pues, cuestiones geopolíticas, ¿no? Estamos viendo todo lo que está sucediendo en el canal de Suez. Varios barcos han tenido que desviarse eh, por los temas de los Houthis en Yemen, el conflicto en Israel. El canal de Panamá, que es uno de los grandes puntos de transporte marítimo del mundo, está enfrentando un problema muy serio de sequía. Entonces, el nivel del canal está a niveles históricos. Eh, Eso ha limitado el transporte de este producto, no solamente este producto, todas las materias primas, todos los grandes barcos, los supertanqueros de petróleo, de comida, de todo tipo de cosas, están teniendo tiempos de esperas de días en el canal de Panamá, lo que sube el precio de los productos, etcétera. De ahí la relevancia de los proyectos de exportación mexicano, ¿no? Porque pues tienes la salida desde el Golfo directo a Europa, tienes por el otro lado la salida directa a Asia desde la costa oeste de México, con los proyectos que ahí se están pensando, que van a evitar precisamente tener que pasar por el canal de Panamá, ¿no? Tener que utilizar el canal de Suez si fueran a ir a Asia, porque no necesitan ir por este lado o por el otro. Entonces, observar todos esos patrones, pues, se vuelve bastante interesante. Buenísimo, Brian. Totalmente de acuerdo contigo que es muy interesante. Justo partiendo de esto que tú trabajas, de análisis de mercados y por otro lado también este antecedente que tienes en análisis macroeconómico, quisiera preguntarte si pues en este tiempo que has estado trabajando más en el sector energía, ¿has logrado identificar o logras ver algunas similitudes dentro de las señales de mercado en las diferentes regiones de Latam y del Caribe que nos ayuden a identificar áreas de oportunidad o temas en común que se puedan desarrollar? Y déjame darte un ejemplo. Estoy pensando justo en temas como las señales que hay hoy día con hidrógeno verde, ¿no? Cada día son más regiones de Latinoamérica que empiezan a mandar estas señales al mercado y decir, estamos haciendo nuestra asociación, estamos haciendo tales iniciativas, ¿no? Desde legislación y muchas otras cosas más, pero quisiera preguntarte tu opinión al respecto. Me hablas del proceso de integración en América Latina. Sí, exactamente, de tanto de integración como de si tú logras ver algún tema en particular que empiece a vislumbrar en el mercado. El tema de la integración latinoamericana, no solamente a nivel político, sino a nivel específico, llevamos cuántos años, 200 intentándolo y fracasamos. Tenemos cuántas organizaciones de integración de comercio en América Latina que son repetitivas además, ¿no? Porque algunas hacen lo mismo que hacen la otra. Es un tema, es un tema que nunca hemos logrado cuajar en América Latina por diferencias políticas, diferencias incluso envidias que tenemos entre los países. Es muy raro, la verdad, porque si América Latina lograra convertirse en un mercado, no digamos un mercado único como lo es Europa, pero bastante integrado, el potencial sería increíble, ¿no? En la cuestión energética es interesante porque tenemos muchas materias primas. Creo que el tema del litio representa
la principal esperanza de América Latina para ser parte de la economía del futuro por todas las implicaciones que tiene el litio. Sin embargo, seguimos muy desalineados, ¿no? Cada país maneja políticas públicas a su modo, cada 4, 5, 6 años viene un nuevo gobierno. América Latina desde la pandemia, desde antes de la pandemia, tiene esta tendencia contra el oficialismo, ¿no? Usualmente en las elecciones sale el partido opuesto, ¿no? Que trae una agenda completamente opuesta y todo el progreso que se hizo durante esos 4, 5, 6 años se pierde. Hay un gran factor en América Latina, creo que ha sido los descubrimientos de petróleo en Guyana. Creo que el tema del petróleo en Guyana le ha dado, revitalizado un poco la cuestión energética en la región, porque tenemos a Venezuela que tiene cantidades de petróleo increíble, pero la cuestión política en Venezuela creo que ha estancado un poco el país, ¿no? Se había logrado un acuerdo con los americanos para levantar sanciones, para desarrollar, de hecho, también gasoductos, no gasoductos, pozos de petróleo, de gas natural, incluso se está hablando de exportación de gas natural licuado y demás. Estas sanciones creo que van camino a revertirse por las decisiones políticas internas en Venezuela. Tenemos un Brasil que es interesante porque Brasil, por ejemplo, ha dependido mucho de las tendencias hidroeléctricas en el país. O sea, Brasil depende mucho de eso. Colombia, que también había dependido un poco de eso por el tema del niño en los últimos meses, ha habido menos lluvia, entonces han importado más gas natural, ha importado más otro tipo de materias primas para generar electricidad, para abastecer a la industria. Hay grandes, por ejemplo, Argentina está en un gran proceso. Argentina tiene mucho gas natural, por ejemplo, y está en un gran proceso de convertirse de importador a exportador neto por las inversiones que se han hecho en el país en materia de gasoductos. México está a punto de convertirse en exportador neto de gas natural, aunque no es gas natural mexicano, es gas natural estadounidense. México tiene mucho gas natural. Podríamos conversar por qué el país no está sacando su propio gas natural. Entonces creo que son tendencias mixtas, ¿no? Donde sigue siendo una región muy inestable a nivel político. Sigue habiendo poca continuidad de políticas públicas, ¿no? Eso afecta mucho a la región porque los inversores y estos proyectos que son proyectos de largo plazo necesitan estabilidad política, saber que de aquí a 5 años las condiciones que me diste se mantienen, de aquí a 10 años se mantienen, de aquí a 15 años se mantienen, ¿no? Creo que afecta mucho a la región ese tipo de cosas. Ves luces, ¿no? Ves luces que salen en la región, después ves cosas que te hacen llorar. Creo que es eso, ¿no? Como muchas contradicciones, mucha inestabilidad, mucha incapacidad de lograr acuerdos básicos a nivel político que permitan continuidad de políticas públicas, que permitan integración comercial, integración económica. Entonces, habría que verlo de país en país, ¿no? La tendencia sigue siendo esa en la región, una región muy fraccionada políticamente, comercialmente, a pesar de la oportunidad que tiene si se integrara más. Habría que hacer análisis de país en país, ¿no? De qué está sucediendo, porque seguimos siendo una región que sí tenemos en común, con la excepción de Brasil, las islas del Caribe de Paz, tenemos un lenguaje en común, de cierto punto una historia compartida, pero decisiones que siguen siendo muy diferentes, muy distintas, una incapacidad muy básica, patológica, yo diría ya, de integrarnos, es muy raro, ¿no? Porque estando ahí las oportunidades. Y te digo, a pesar de que tenemos, ¿cuántas son? Habría que, si lo googleamos, son como 18 organizaciones regionales, algo así, y ninguna, casi ninguna cumple el objetivo, ¿no? Entonces, sí, a nivel comercial pasa lo mismo. Sí, no, eso es verdad. Supongo que si alguien quiere darse un poco de... Digo, hay muchas perspectivas a lo largo de la historia, pero un libro también como para darse una perspectiva de esta fragmentación que dices y historia compartida, pero al mismo tiempo fragmentación perpetua o algo así, pues está el de Las venas abiertas, ¿no? De América Latina, un buen libro como para... De nuevo, hay muchas perspectivas en la historia, pero bueno, eso es algo interesante.
Y sí, es cierto, o sea, tendríamos que enfocarnos país por país, ¿no? Dada toda esta fragmentación, discontinuidad. Pero vaya, hablando como de cosas macro, si volteáramos a ver a México, ¿tú cómo ves los tiempos, el ritmo? O sea, ¿tú cómo ves que vamos en esta transición a la descarbonización? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, hay cosas para las que el petróleo debería seguirse utilizando, ¿no? O sea, entiendo que hay algunos materiales médicos que pues necesitan, ¿no? Este tipo de, pues, de materia prima, pero tal vez hay otras cosas en las que ya deberíamos estarnos alejando. Entonces, como de manera alargada, pensando, pues sí, de manera macro, o sea, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿cómo ves los tiempos? ¿Cuándo crees que va a empezar a haber más cambios? O sea, ¿cómo ves tú todo esto, Brian? ¿Conoces a Oso Traba, que estaba Sí. en Shark Tank y toda la cosa? Acaba de sacar un podcast súper interesante con alguien, es un doctor, no me acuerdo de qué país es, no es mexicano, pero él se dedicó a estudiar el tema de los centenarios, de las personas que viven más de 100 Ujú. años, ¿no? Y Oso Traba le preguntaba cuáles son algunas de las cosas en común, ¿no? De países donde hay personas que viven más de 100 años. Y él no hablaba tanto del tema, sí hay temas culturales, pero es más una cuestión personal. Y él decía, algo que siempre ves en personas que viven más de 100 años es su percepción del tiempo. Y es que su percepción del tiempo es que la vida es muy larga. La vida no es corta. Y a lo mejor voy a vivir más de 100 años, porque de niño cuando yo escuchaba a los mayores decir, la vida es corta, hay que vivirla, yo siempre decía, no, a mí nunca me pareció que la vida era corta, ¿no? Y él ponía una anécdota de que estaba hablando con un centenario, creo que de hecho en Cuba, porque es un país donde hay muchos centenarios. Y él fue a muchos países, ¿no? A estudiar ese tema. Y le dijo, ¿qué jardín más bonito tienes, no? Y el señor, más de 100 años, le dijo, está bonito ahora, pero espera dentro de 3 años y verás qué bien se ve. Y es esa idea de que todo tiene sus tiempos y son largos y hay que dárselo. Creo que el tema de la transición energética, por la histeria que tenemos, todo lo queremos ahora y ya, ¿no? Y por eso todos sentimos esa sensación de fracaso, porque no es algo que nunca se iba a lograr en 5 años, nunca se iba a lograr en un año. Y todo el tiempo tenemos esa sensación de fracaso, de malos titulares en los periódicos, porque teníamos una expectativa incorrecta de lo que era la transición. Dicho esto, a pesar de esa visión larga, México no va tan bien. Creo que este sexenio ha sido interesante porque ha sido un sexenio que ha favorecido mucho a Pemex y a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. Muchos proyectos de generación, digamos, con energías renovables, eólica, solar, y así han estado detenidos, no se han favorecido tanto. Ahora existe este gran proyecto del Plan Sonora por allá por el norte del país, en Puerto Peñasco se está construyendo una planta que técnicamente va a ser la más grande de América Latina, una planta de generación solar, etcétera, etcétera. Pero es como dirían los americanos, un proyecto token, ¿no? Es como el único y mucho cuando hablas con las asociaciones de energía eólica o de energía solar, pues no ha sido un gran sexenio para ellos. Hay muchos proyectos que están detenidos, que están listos para generar y están detenidos. México incrementó sus compromisos climáticos. ¿Cuándo fue? ¿Hace un año o hace un año y medio? Incrementó sus compromisos climáticos. Es difícil cumplirlos, ¿no? Con las políticas actuales. Mm, Sin embargo, es algo que puede cambiar muy fácilmente. Y creo que la industria está esperando, pues, el próximo sexenio, sea quien sea la administración, eh, que va a haber más apertura. Te digo, porque son muchos proyectos que ya están listos para echarse a andar, que ya pasaron su etapa de conceptualización, su etapa de atraer inversión, están listos para generar, ¿no? Entonces, México tiene tiene una posición geográfica muy envidiable, tiene recursos naturales increíbles. Ahí está, baja Oaxaca, tienes una capacidad increíble para generación eólica, baja al norte del país, tienes una capacidad increíble de generación solar, ahí en Sonora, en Sinaloa, etcétera. Entonces, de nuevo, es una situación que puede cambiar bastante, puede cambiar radicalmente, bastante rápido. Entonces yo no estoy tan preocupado por
por el futuro de México, ¿no? En ese sentido de la transición. Creo que hay otros temas que preocupan más, que son más estructurales, porque te digo, creo que es una decisión política más que otra cosa el tema de la transición de estos proyectos de generación, eólicos, solares y demás, que sí puede que echarse a andar muy fácilmente, muy rápidamente. Cuando digo muy rápidamente, de nuevo, entender los tiempos no es de un día a otro, pero no tendría que pasar todo ese proceso que toma generar un nuevo proyecto, ¿no? Que es de mínimo 4 o 5 años. Claro. Oye, Brian, ¿cuáles son esos problemas que crees que deberían de preocuparnos más? Pemex es el gran problema que debería preocuparnos más. ¿Y por qué Pemex está tan conectado a, a las finanzas de México? Mira, hay un gran tema. Ya te decía que el gas natural de Estados Unidos es el gas natural más barato del mundo, ¿no? Entonces, México ha creado, los consumidores mexicanos, sea la industria, sea la CFE, ha creado una adicción a ese gas natural barato. Entonces, ha sido más fácil construir los gasoductos para traer ese gas natural barato que sacar el propio gas natural eh, que tiene México, que es mucho, ¿no? Entonces, ha creado un gran problema de seguridad nacional para México, donde si algún día se cierran todos esos gasoductos, México se queda sin gas natural porque México no tiene capacidad de almacenamiento, creo que es de 2 días, 2 días, 2,1 días, algo así. Cuando ves otros países, 30, 40 días, 50 días, 120 días, la capacidad de almacenamiento. Hace 2 años, cuando se congelaron los gasoductos en Texas y no podía entrar el gas natural, crisis, ¿no? Y es que México no tiene capacidad de almacenamiento. México no tiene su propio gas natural a pesar de que tiene todos los recursos para tenerlo. Pemex no tiene la capacidad de hacer las inversiones necesarias porque Pemex tiene unas finanzas. Habría que aprobar una reforma fiscal para Pemex para que Pemex tenga la capacidad de hacer esas inversiones a largo plazo de extracción de gas natural. Entonces, Pemex, ¿qué hace? Quema, porque cuando sacas petróleo, hay dos formas de extraer gas natural, ¿no? Una es gas natural asociado, es el gas natural que sale con el petróleo, y otro es gas natural no asociado, ¿no? Cuando solamente estás tratando de sacar gas natural. Entonces, ese gas natural que sale en Campeche o en cualquier otro lugar de México que hay mucha producción petrolera, ¿qué hace Pemex? Es como, no sabemos qué hacer con él, vamos a quemarlo a la atmósfera, ¿no? Entonces, el tema de quemar gas natural, según el último reporte de Pemex, mejoró como 0,002%, mejoró en el último reporte, pero siguen siendo cantidades, imagínate, todo ese gas natural que además podría estarlo utilizando México, lo están quemando, ¿no? O ventilándolo a la atmósfera. Entonces, ese es un gran tema. Pero de nuevo, tiene que ver mucho con las finanzas de Pemex, que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos en este sexenio para apoyar a Pemex, no se ha podido. CFE está en una mejor situación. Creo que los apoyos, la política hacia CFE ha sido más, no coherente, pero más efectiva hacia Pemex, porque Pemex está en un hoyo tan profundo que ni con todo el apoyo ha sido posible, ¿no? Sacarlo de ese hueco en que se encuentra. Entonces, y este tiene que ser una inversión para construir la infraestructura de gas natural de producción, de distribución, de almacenamiento. En muchos casos tiene que ser una inversión gubernamental porque es una cuestión de seguridad nacional y la industria privada en muchos casos pues prefiere seguir trayendo ese gas natural de Estados Unidos porque le es más fácil que hacer esas inversiones a largo plazo. Pero como te decía, es un tema de seguridad nacional literal para México, ¿no? Entonces, Pemex es preocupante, su situación financiera es preocupante, la cantidad de accidentes que tienen en sus instalaciones de incendios. Es muy preocupante, me parece, la situación de Pemex, porque Pemex está muy vinculado a la estabilidad económica de México. Entonces, cualquier cosa que suceda con Pemex, los estímulos a las gasolinas, que a veces las personas se quejan de que cara está la gasolina a 24 pesos, pero imagínate si no hubiera un Pemex, ¿no? Entonces, está complicado. Buenísimo, Brian. Y justo bajo esta pues misma visión de estos temas que hay que atender, también quisiera preguntarte si además de esta parte gubernamental y de política pública, tú ves algún
obstáculo y especialmente en materia regulatoria o quizá algún otro obstáculo que pueda pues parar o frenar la transición energética y en su caso, ¿tú qué crees que sea idóneo para poderlo superar? Tema regulatorio, creo que hay dos temas. Hay dos instituciones. La Comisión Reguladora de Energía, que es el regulador energético mexicano. Bueno, hay otros, ¿no? La Comisión de Hidrocarburos y demás, pero la Comisión Reguladora de Energía es central, ¿no? En el esquema regulatorio mexicano. Y ha operado de manera muy disfuncional en los últimos años. Desde antes de la pandemia y a partir de la pandemia se empeoró mucho los procesos, ¿no? El tema de los permisos, la lentitud de los permisos. La comisión también decidió aprobar una regulación que cataloga como energía renovable a mucha de la energía que se produce en, a partir de gas natural por un tema técnico donde, pues sí, pasaron como energía renovable o energía limpia, mucha de la energía que se produce en plantas eh, que generan a partir del gas natural, ¿no? Cosas así que llegan a ser cuestiones un poco más a veces ideológicas o de ineficiencias regulatorias. ¿Sabes? Esas cuestiones, ¿no? Donde necesitas un permiso para tener el otro permiso, pero para tener este permiso necesitabas tener un permiso que se necesitaba antes de este permiso del medio. Entonces, ese tipo creo que la cuestión regulatoria de ineficiencia en el regulador es un gran tema. El tema de los permisos de generación, te decía, muchos permisos de generación de gas natural, perdón, de energía eólica, de energía solar, no se han dado o se han paralizado. Creo que, de nuevo, solo se necesita ese último permiso, ¿no? Y ya echa a andar. Creo que el regulador necesita, si no reforma, al menos más eficiencia, ¿no? Creo que literal se vuelve un tema a veces de permisos, ¿no? Se vuelve un tema de que te den la autorización para hacer las cosas. A veces las autorizaciones se otorgan o se niegan basado en un factor ideológico cuando debería irse por un factor de mercado, ¿no? ¿Qué es lo mejor para los consumidores? Creo que también hay un tema de competencia. La COFESE, la Comisión de Competencia Económica, está investigando temas de competencia desleal con CFE, de monopolización del mercado. Creo que de nuevo, por la política que se ha mantenido en este sexenio de favorecer a, a, a empresas productivas del Estado, se ha permeado un poco las dinámicas de mercado. Creo que eso va un poco en detrimento, ¿no? Porque las dinámicas de mercado incluso siempre van a favorecer precios más bajos, pero van a favorecer lo que quieran los consumidores. Entonces, los consumidores, grandes consumidores de energía, tienen estos requerimientos de ESG y entonces necesitan energía limpia también, ¿no? Entonces, una dinámica de mercado empieza a favorecer la energía limpia porque el consumidor final necesita, ¿no? Ajá. Generar, tener su fábrica. Hablamos de, no sé, la industria cementera con Cemex, la industria de los vidrios y demás. Muchas de estas empresas tienen requerimientos estándares ahora porque están operando en otros países, están operando a nivel internacional, de generar su fábrica, de ponerlas a trabajar con energías renovables. Entonces, hay una dinámica de mercado basado en regulaciones y demás que promueve eso, ¿no? Pero entonces la monopolización de un sector, la negación de permisos y demás impide que esas dinámicas de mercado florezcan. Creo que el tema regulatorio es fundamental, ¿no? Todos los inversores es uno de sus temas, ¿no? Es como de, sí, vamos a operar en este país, vamos a crear esto, ¿cómo está la cuestión regulatoria, ¿no? Lo oficial y lo extraoficial de una cuestión regulatoria es esencial. Sí, completamente. Y eso pues te hace a veces ya pensar como en la voluntad política, ¿no? Al final, como dices, estos cambios que pueden suceder rápidamente, pues muchas veces van en eso, ¿no? O sea, como dices, hay muchos proyectos que no solo ya están bien planteados, sino muchos ya están construidos, ¿no? Y ya no se han podido conectar a la red o cosas así. Entonces sí, es todo un tema, ¿no? Súper interesante, pero sí todo un tema. Pues para empezar a cerrar,
hay un par de tradiciones que hemos estado haciendo en este podcast. La primera es que todos los entrevistados dejan una pregunta para el siguiente entrevistado, sin saber quién es el siguiente entrevistado. Entonces, nuestra entrevistada previa te dejó la pregunta que he parafraseado para simplificar en algo así. ¿Hay algo que estarías dispuesto a hacer o cambiar para tener un mundo mejor? Y el contexto es un poco que todo el mundo quiere un mundo mejor, ¿no? Y algunos de nosotros sí estamos como en algunas posiciones de hacer un poco más. Todos tenemos algún acto que podríamos hacer, ¿no? Pero que hay mucho bla, bla, bla y a veces hay menos acción, ¿no? Entonces creo que ella se refiere un poco ahí, ¿no? O sea, como realmente qué estarías tú dispuesto a hacer, cambiar, sacrificar, lo pongo entre comillas, para tener un mundo mejor. Mi respuesta va a ser totalmente no convencional porque no va a ser nada relacionado con la energía, pero ya tiene que ver con mi visión muy personal de cómo hacemos el mundo mejor y es tener hijos. Tener hijos es la única manera de hacer un mundo mejor. Primero, ¿sabes? Hay muchas personas que te dicen, yo no voy a tener hijos porque el mundo va muy mal y no voy a traer una nueva vida a esta situación. A mí, para mí eso nunca tuvo sentido. Para mí la mejor manera de hacer las cosas mejores es crear posibilidad, abrir nuevas oportunidades. Y la mejor manera de abrir nuevas oportunidades es crear vida. Entonces, imagínate, te voy a poner el ejemplo más banal, pero que venga tu hijo o hija y sea el que descubre cómo eh, O sea, reducir integrar la a Latinoamérica. contaminación, eliminar el cáncer, sacar petróleo que se derramó, en fin, pienso que crear posibilidad, abrir oportunidades con nueva vida es la mejor forma de hacer un mundo mejor. Y además, cuando tienes hijos, estás más comprometido con la vida, porque ya sabes que no es solamente con la vida y con el mundo, porque no es solamente tu tiempo en la tierra, ahora es el tiempo de tus hijos. Y probablemente, o sea, no piensas ya en los próximos 20 años o 50 años, porque ya después de eso ya no vas a estar. Piensas también en la vida de tus hijos. Entonces haces las cosas mejor porque sabes que le estás legando algo a alguien más. Entonces yo soy de los que piensa que tener hijos, construir familia es la mejor forma de hacer el mundo mejor, porque sí, te podría decir, pues bueno, postúlate a una alcaldía, a ser gobernador o presidente, está bien, o sea, si lo puedes hacer, hazlo, pero lo más probable es que te vayas a corromper porque todo pasa con todos cuando se postulan a cargos políticos en todos los países y nadie cambia el sistema desde adentro, ¿no? El sistema te cambia a ti. Entonces es tener hijos, tener más inversión en lo que sucede en el mundo y la mejor manera de invertir más y estar más comprometido es tener otra vida que depende de ti, pero también es tu acción individual, ¿no? Podemos crear una organización como hicieron ustedes y estar haciendo un gran trabajo, pero tu acción individual a las personas que puedes tocar, tu vida, cómo actúas en tu vida, no solamente de ahorrar agua o utilizar menos electricidad, pero es cómo tratas a las personas que están a tu lado, qué le das a la gente que está a tu lado, ¿no? O sea, creo que al final del día es como, ¿qué valor le aporté hoy al mundo? Y a veces es, ¿qué valor le aporté a mi mamá, a mi compañero de trabajo, a mi hijo o hija? Y es eso, ¿no? ¿Qué le brindo yo al mundo? Y eso es una idea diaria de que en tu accionar, de cómo tratas a las personas, cómo tratas al del Uber, cómo tratas, en fin, creo que es eso, ¿no? Quizás es una pregunta un poco decepcionante porque no es un gran plan de dominación mundial de cómo podemos cambiar a la ONU y demás, pero para mí es eso. No, al revés. Bueno, a mí me encantó. O sea, yo también soy una fiel creyente de las acciones individuales y de comunidad. Y de hecho, no sé, hablando como de estudios, también hay un estudio que seguro muchos han de ubicar, este de Harvard, donde siguieron a muchos estudiantes de Harvard por toda su vida y descubrieron que uno de los factores más o variables más importantes en la felicidad era como la comunidad. Entonces, eso pues también es repercutido por tus acciones individuales, ¿no? Y como dices, no solo gastar menos agua, cambiar tu dieta para N cosas o demás, ¿no? Sino también cómo eres con la gente. O sea, al final, dentro de todos los cambios tecnológicos que está habiendo, lo que va a quedar es esta relación que puedes tener con otro humano, ¿no? Entonces también como que hay que cuidarla, florecerla.
pero me gustó también porque es totalmente irreverente, ¿no? O sea, al revés, mucha gente nos hubiera contestado no tener hijos. Entonces me gustó mucho tu respuesta. Entonces ahora, ¿qué pregunta le dejas tú al siguiente entrevistado o entrevistada? Buena pregunta. Ah, mm, ¿Tiene que ser así igual toda filosófica o puede ser? No, de lo que quieras. Una persona preguntó así, ¿en cuántos años vamos a hacer la transición? Alguien quería preguntar quién va a ganar las elecciones, lo que quieras. A mí me gusta ser optimista, ser positivo. Entonces, para la siguiente persona, si arreglamos, bueno, no sé si va a ser mexicano o mexicana o si va a ser extranjero, pero si arregláramos todos los problemas que tú ves en tu país, ¿no? Tema político, económico, de desigualdad, ¿qué es lo que más te emociona del futuro? ¿No? Si de ese futuro ideal que tú percibes, ¿qué es lo que más te emociona? Si arregláramos todos estos puntos, ¿no? Si fuera mexicano, pues si arregláramos todo lo que hay en México, o si fuera cubano, todo lo que hay en Cuba, ¿qué es lo que más te emociona? Y le hago esa pregunta porque es muy fácil criticar, ¿no? Ver y diagnosticar los problemas. Pero creo que uno de los temas que tenemos que no sabemos qué es el ideal del futuro, ¿no? Es muy fácil decir, pues, la política está mal y lo que sea, pero ¿cuál es tu ideal? ¿No? Si cierras los ojos y dices, pues me veo en mi país ideal, en mi ciudad ideal, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se ven las interacciones de las personas? ¿Cómo se ve la salud de las personas? Cómo se ve? ¿No? Y si logras materializar eso en tu mente, ¿cómo se ve? Creo que es más fácil construirlo, ¿no? Que simplemente decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pues sí, saben, todo el mundo entiende que muchas cosas están mal, pero ¿cómo se ve estando bien? Claro, es un poco como esto de si no te puedes imaginar el futuro, no lo puedes crear, ¿no? Mm, pues sí, sí Pues, creo. Brian, una pregunta más. Esta pues, tiene que ver más que nada con preguntarte qué libro recomendarías a las personas que nos escuchan, pero un libro que haya marcado tu vida o algún libro que te haya dado un aprendizaje importante. Hay un libro, no tiene nada que ver con energía ni temas políticos y así, pero se llama La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Y ese libro, la verdad ni siquiera sé por qué me marcó tanto, pero lo leí en un momento de mi vida muy, muy confuso entre adolescente, joven, adulto, así. Y me pareció un libro tan honesto. Yo tengo un gran tema con el arte. A mí la mayoría del arte me es como muy banal porque me parece como casi todo falso. Por eso me gustan los corridos tumbados porque son historias muy reales de la vida de las personas, ¿no? Y este libro me pareció muy real. O sea, me pareció, es una historia, bueno, lo dejo para que lo lean. Es una novela filosófica, no es nada práctico, pero la forma en que lo escribió, y yo no lo leí en el idioma original, ¿no? Milán Kundera creo que vive en Francia, pero nació en la República Checa, ex Checoslovaquia, y todas las historias, la forma, ¿no? En que narra la vida de las personas, lo que sienten las personas, me pareció muy real. Y creo que cada vez que me siento como muy artificial, muy falso, como que estoy muy guiado por las dinámicas del día a día, me pongo a pensar, ¿no? En algunos de los pasajes del libro y me parecen como de historias humanas muy profundas, ¿no? Como del sentir muy, muy profundo sin ser empalagoso, ¿no? Solo muy real, ¿no? De qué es ser un ser humano, de qué es tener una relación, de qué es, además, sucede en un contexto de una ex república soviética, entonces hay policía secreta metida y hay cosas o sea, es un libro muy interesante, una novela muy interesante. Entonces, creo que te ayuda a lidiar con muchas cosas, ¿no? Te ayuda a lidiar cómo sentir hacia otros, cómo sentir en la sociedad. Sí, eso lo recomiendo mucho. Perfecto, ya. Ya lo había escuchado, no lo he leído, así que ya, lo subiré en la lista. Ok. Creo que te Eh, va a gustar mucho. sí. Sí, me parece como te digo, creo que también hay que estar en el momento correcto para leerlo. A lo mejor lo lees y dices,
Brian, no me gustó como... Para eso veo Televisa, pero sí, creo que sí te va a gustar. Claro. Perfecto. Bueno, pues ahora sí la última pregunta. ¿A quién crees que deberíamos invitar? ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? Mm, Me gustaría mucho que entrevistaran, tengo varias sugerencias, a alguien que haya hecho un proyecto energético en México y que haya fracasado. A mí me gusta mucho estudiar el fracaso, porque no porque me dé morbo y placer ver a otras personas fracasar, sino es porque creo que casi nunca pensamos en el fracaso. Ves las redes sociales y las personas están publicando los highlights de su vida y no te enseñan el fracaso. Creo que el fracaso te enseña mucho porque te enseña más el tema de la perseverancia, creo que para mí es muy importante. Y creo que para personas que están construyendo proyectos similares, entender por qué alguien fracasó se vuelve más relevante que ver solamente los casos de éxito, ¿no? Entonces, creo que para mí ponerle luz al fracaso, primero se ha vuelto como un tabú, ¿no? La gente no le gusta hablar de su fracaso, pero creo que te ayuda mucho a entender y no sé, a lo mejor esta persona que entrevista tiene mucho resentimiento, pero lo más probable es que no y que haya aprendido mucho y hoy está haciendo otras cosas. Y creo que para el próximo sexenio, para los próximos meses que se vienen en México, hay que entender exactamente, ¿no? Por qué se fracasó en muchos aspectos en los últimos 6, 8, 10 años. Y eso te va a ayudar mucho, ¿no? A entender cómo mejorar y cómo hacer cosas eh, que salgan bien. Creo que otra, mm, creo que deberían invitar a un filósofo o a un sacerdote o algo así que te ayude a entender el caso espiritual, filosófico, moral del tema de los combustibles fósiles y así. Creo que es una muy buena discusión. Creo que yo lo evité un poco cuando me hiciste la pregunta, pero creo que es una muy buena discusión porque las personas no están acostumbradas a esa discusión. Todos estamos acostumbrados a leer como hay que hacer la transición, como las empresas petroleras son lo peor. No es hacerle apología a las empresas petroleras, pero sí es una muy buena discusión que creo que la mayoría de tu audiencia probablemente nunca ha escuchado, ¿no? Y eso creo que le aportaría mucho valor. Aunque estén de acuerdo o no, pero es así de, pues no había pensado en eso. Buenísimo, Brian. Oye, y sobre estos puntos que mencionas, ¿tienes algún nombre en específico que se te venga a la mente? Um, el escritor de este libro que te dije, El caso moral para los combustibles fósiles, solo que no recuerdo, tengo el libro, entonces ahora te estoy fallando, no recuerdo el nombre. Creo que esa persona sería muy Perfecto. interesante. Y para el otro tema, hay una empresa en Monterrey, precisamente se ha dedicado mucho al tema de la energía solar y creo que sería muy bueno hablar con ellos, con su director. Después te paso el contacto y el nombre. Y creo que sería muy bueno conversar con ellos. No sé si están tan dispuestos a hablar de sus fracasos, pero eh, eh, quizás si lo empujan ahí bastante, pues sí, le sacan cosas y lágrimas y todo. Buenísimo, increíble, Brian. Pues muchísimas gracias por estos minutos, bueno, por esta hora ya prácticamente. Encantados de escucharte, Brian, y pues todos los temas muy interesantes. No, gracias a ustedes por invitarme y muchas felicidades por las cosas que están haciendo. Creo que no, son ese tipo de cosas que dan esperanza, ¿no? Entonces, muchas felicidades, gracias por la invitación, de verdad, un honor conversar con ustedes. Y ahí me quedo pendiente de las próximas entrevistas con los fracasos y los filósofos. Excelente. Sí, mil gracias, Brian. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que siempre leemos sus comentarios y estamos abiertos a que nos den ideas de personas, temas y demás.